4:59 de la madrugada del 14 de diciembre del 2022. Y mientras algunos se levantan a trabajar, a celebrar las festividades del fin de año, nosotros nos levantamos a agradecerle al Señor, no solo por el año que pasó, sino por la misericordia suya, su bondad, y para que nos muestre a través de su palabra lo que Él desea para el futuro nuestro. Amén. 5:00 a.m, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos a todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudio del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Estamos en el segundo video del primer libro de Samuel, capítulo 16. Hoy es el segundo libro de este capítulo y ayer hablábamos de cómo precisamente el Evangelio es para los menospreciados. Hablábamos que el Señor llama a los menospreciados. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál fue el primer menospreciado en la palabra, en la Biblia? Tenemos a Abel. Lastimosamente su hermano Caín lo menospreció, no lo amó, terminó matándolo. Tenemos también que comienza a partir de ahí una especie de ley o de principio, que el segundo va a ser realmente el principal y el mayor realmente es que el mayor servirá al segundo. Ahí tenemos, por ejemplo, que Ismael debe servirle a Isaac. Isaac es el segundo. Tenemos también la historia de Jacob y Esaú. Jacob es el segundo, pero Esaú termina sirviéndole a su hermano. Y aquí tenemos la historia de un menospreciado por la familia, un abandonado por la familia, un muchachito que el papá pues no le veía gran cosa, no sé si lo amaba o no lo amaba, me imagino que sí, como cualquier papá, pero que no era muy importante. Y cuando Samuel, el profeta, llega a la casa de Isaí en el capítulo 16, le dice, tráeme a todos tus hijos. Y trajo a 7. No trajo a David. Interesante eso. Trajo a los más fuertes, a los más fornidos, trajo a los importantes, pero a David no. Y el Señor le decía a Samuel, ese no es. Bueno, vamos a ungir al rey de Israel, no, porque Saúl había sido desechado ya. No, ese no. Bueno, y este tampoco. Y este menos. Este sí, tampoco. 7. Y una frase muy famosa que se ha metido en nuestro corazón, ¿sí? Que dice, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esta expresión se ha vuelto muy famosa entre nosotros los cristianos, que qué bueno que el Señor no mire lo que hay aquí, ¿no? En la fachada, o que muchos miran los cartones, los títulos, si trae un reloj, si trae una cadena de oro, y le llaman un estatus social.
que lo normal es que cuando una persona llega, pues muestra sus llamadas credenciales, de dónde viene, a qué se dedica. Entonces anda con las llaves del carro aquí para que la gente sepa que es una Land Cruiser o sepa que es una Ford Explorer o no sé cómo se llaman los carros de hoy en día. Estoy hablando de los de hace 20 años atrás. Entonces la gente anda con las llaves, muchos se la cuelgan para que la gente vea que tiene una moto súper buenísima o cargan, bueno, en fin, pero el Señor no mira eso. Es una Land Cruiser Prado. Ah, vea pues, la que tiene el hermano ahí enfrente de la tienda. Bueno, ¿y qué sucede? Que el Señor no mira eso. Hay un versículo que me llama la atención y se me viene a la memoria. No sé. La Biblia no registra si David es despreciado mucho o poco. La Biblia es más, la Biblia no registra a David interactuando con su papá. Siempre dice David, hijo de Isaí. Pero hay dos versículos que me llaman mucho la atención y que me demuestran que sí es cierto que David era menospreciado. Bueno, 3 versículos. El primero, este pasaje. ¿Sí? Porque Isaí llama a Abinadab. Bueno, primero llamó a ¿quién? A Eliab. Y Samuel dijo, este es el ungido. Y Dios le dice, ese no. Después Isaí llama a Aminadab. Y Dios dice, ese tampoco. Y después llama a Sama, van 3. En total hizo pasar 7. Y este es el primer versículo que me hace, el primer texto que me hace entender que pues David no era tan apreciado. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, al papá de David, ¿son estos todos tus hijos? Y le respondió, bueno, queda aún el menor. El menor, ¿no? Los otros no son menores de los otros. Me llama eso la atención. Apacientan las ovejas. Y ayer leíamos cómo cuando Jacob llega a Egipto, José le dice a su papá, no vaya a decir que son pastores de ovejas, yo diga que son ganaderos. ¿Sí? La Fotiur, ¿cómo es que llama el presidente de Fedegan? Y ese apellido pesa, eso cuando llegan las camionetas y los escoltas y es que está el doctor aquí, el potentado, entonces es que soy ganadero, eso da estatus, pero entonces dice, no, soy pastor de ovejas. Pastor de ovejas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Pues que un ganadero, pues como vende carne, no andamos hablando de las carnicerías de Colombia porque cuántos ya supieron que eso las quitaron, los mataderos municipales los habían quitado, por eso estaba tan cara la carne, van a ver si los reviven. Entonces los ganaderos de hoy, ¿qué hacen? Pues cogen el ganado y no lo sacrifican, sino que lo envían a otros países. Y salen tranquilamente en un barco lleno con 100,000 cabezas de ganado, porque el ganado en otras partes lo pagan mejor. ¿Cuántos recuerdan al de la ñeñe política? ¿Ustedes se acuerdan a ese hombre que lo mataron por allá en otro país? Es el de la ñeñe política, era uno de los grandes potentados que mandaba barcos, buques enteros a Asia, a Arabia, y era gente de mucho dinero. Pero no es lo mismo con las ovejas. Si usted tiene ovejas, pues no se va a llenar de plata, así que digamos mucho. ¿Por qué? Porque de la oveja, ¿qué se saca? La lana. Y de la lana, su merced, se hacen por allá las ponchos que se utilizan en Tunja, en Boyacá. Ya. Pero aquí en la costa, no me traiga lana, porque aquí en la costa nadie se va a poner lana. Tal vez allá en Palmor, donde está la hermana Marta, que no ha venido, allá en Palmor, por allá en la Sierra Nevada, allá sí utiliza la lana, pero imagínense, o sea que una persona que venda ovejas, pues se quiebra aquí en la costa, ese es el problema, estatus social. Y eso fue lo que le dijo José a su papá, no voy a decir porque es pastor de ovejas, porque para los egipcios es una humillación los pastores de ovejas. ¿Eso pasó con David? Ah, no. Allá está el pastor de ovejas. Otro versículo que me habla del menosprecio de David es cuando él dice, en pecado fui fornado, soy hijo de fornicación. Ojo, yo quiero... Vámonos al Salmo 51.
Vámonos al Salmo 51, por favor. Si está en el Salmo 51, yo hablando del Salmo y no sé, alguien que me diga. Salmo 51. Ten misericordia de la maldad, porque yo conozco mis rebeliones y mis pecados están contra mí. He hecho lo malo, he tenido en juicio. Aquí dice el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué me lo dice? Él se menospreciaba a sí mismo. No. Es que No, eso, él no se menospreciaba. es posible que él no era hijo de la esposa. Por eso no estaba con los hermanos en la reunión. Bueno, ahí es donde lo que usted dice es cierto, madre. Él no se está menospreciando, él está hablando de que él fue formado en pecado, la realidad. ¿Sí? Fue formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Sí es posible, pero el problema no es que sea posible. En la Biblia no es que sea posible, es que sea probable. Y en la Biblia no podemos probar eso. Entonces, irnos a eso que lo están enseñando muchos predicadores, ¿no? Porque los predicadores de hoy, yo no sé qué les pasa, quieren parecer como sabios, entonces decir cosas que nadie había visto y dicen ese tipo de cosas. Es que David era hijo de fornicación, eso quiere decir que la mamá no era la original, era la concubina, la amante. Isaí había tenido otra mujer y la Biblia no dice eso en ninguna parte. Como la Biblia no lo dice, ¿qué sabemos nosotros? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, no lo decimos. No sea que envaneciéndose caigan en lazos del diablo. Entonces, dejémoslo ahí. Lo único que sí sé es que David no era querido. Y hay la posibilidad en este versículo 5 de que el papá no lo quisiera de a mucho. Podría ser, pero hay otro versículo más que me llama la atención, que habla mucho acerca de quién es David. Madre mía, levantaste la mano. También escuché alguna vez la teoría, pues, de que es que de hecho en pecado me concebió mi madre porque toda relación sexual era pecado. Ah, eso es católico. Ah, ¿es católico? Me lo dijo a algún protestante. Sí, no, por ese lado no es. ¿Dónde alguien que me diga que no puedo utilizar acá porque me va a tocar? Yo no sé por qué no me deja hacer zoom. No me deja hacer zoom. Entonces me tapó el enter. Donde dice, aunque padre y madre, ese Salmo 27:10, 37:10. Aunque padre y madre me dejaren, ayúdenme a buscarlo. 27:10. 27:10, Salmo 27:10. Vamos a buscarlo. Y es que él sabía, él sabía que no era tan querido. Él le entiende. Sí, aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y muchos de nosotros nos hemos sentido no amados por los padres, por no decir todos, ¿no? Dígame, madre, levantaste la mano. Y hay otra parte de la Biblia que es cuando él va a la guerra a llevarle comida a los hermanos. También. Y se ve cómo lo regañan los de tal, y usted sí, claro, eso, yo conozco la maldad de su corazón, que viene aquí para no sé qué, lo regañan. Que viene solo a chismosear. Eso es lo que le dice. Y que pues lo mandaban todo el día a pasársela por allá con las ovejas, ni lo veían por ahí. Sí, ese es en el próximo capítulo, en el 17, cuando Goliat, entonces él va y mira y los hermanos le dicen, quítese de acá. Porque él dice, bueno, y este incircunciso, ¿qué es lo que anda hablando aquí de los ejércitos de Jehová? Vamos a matarlo. Y el pueblo, bueno, dejémoslo ahí porque ese es de mañana. Pero es cierto, lo menospreciaba. Una de las cosas que todos los presentes debemos aprender es que el evangelio precisamente es para los menospreciados. El evangelio es para aquellas personas que han sido menospreciadas por otros.
Y si usted, ese es su caso, y tal vez a usted la gente no lo quiera, no lo invite, bienvenido al Evangelio. ¿Se acuerdan ese versículo que leíamos ayer? Que el ejército de David, eso está creo que en el 22, capítulo 22, si no estoy mal. Sí, versículo 2. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y el ejército de él se formó precisamente de como él era antes del Señor. Debemos formar ejércitos así. Y yo los invito a todos los presentes a que formen ejércitos de esa manera. Hombres y mujeres que se unen para poder sacar a otros adelante, para poder ser bendición. Yo admiro mucho, por ejemplo, me llama mucho la atención la gente que trabaja con abuelitos. Eso es tener un corazón muy hermoso. Gente que trabaja con niños abandonados, niños en una condición diferente. Gente que trabaja con drogadictos. Me les quito el sombrero. Eso hay que tener un corazón especial. Porque si fuese yo, de una vez les va diciendo un poco de cosas que lo que hacen es arrugarles el corazón y entristecerlos. Y con ellos hay que tener mucha delicadeza. Ese es el Evangelio. Y nosotros debemos comprender que estamos llamados a buscar personas así. Esos 3 versículos, o 4, con el que dijo mi mamá, el cuarto de que mañana lo vamos a ver en el capítulo 17, me demuestran que David no era tan apetecido, no era el principal, era como el allá, el peladito. Vamos a seguir leyendo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos en el versículo ¿qué? 11. ¿Sí? ¿Vamos en qué versículo? 16, ¿qué? ¿Alguien que me ayude? Hizo pasar a Isaí. Ah, bueno, lea desde el 11, por favor, si es tan amable. ¿Quién lo lee, por favor? Samuel 16, 11. Primero de Samuel 16, 11. Dale. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y lea el 14, por favor. David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hay un momentito. Y los cuidados... Vamos a hacer mira el versículo 13 y el versículo 14. El versículo 13, el espíritu de Jehová vino sobre David. En cambio, en el versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Anoche, por ejemplo, estuvimos hablando uno de los temas más difíciles en la Biblia, porque hay un error doctrinal que quisiera que nos quitásemos eso de la cabeza. Hay personas que se saben un versículo, entonces lo aplican para todo, pero sin el contexto, ¿no? Y ustedes han escuchado ese versículo que, porque Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. ¿Lo han escuchado? Y ese versículo lo utilizan para todo. Ah, es que Dios no hace acepción de personas, entonces ama a los homosexuales. Dios no hace acepción de personas, entonces ama a las prostitutas, a los drogadictos. ¿Eso es cierto o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad o no? Contéstenme, por favor. A ver, bueno, yo quisiera saber dónde está Luz Dari. Pregunta que si los ama. Sí. Sí los ama, pero no ama a la persona, más no al pecado. Eso. Entonces, como utilizan el versículo fuera del contexto,
hablan como si también él aceptara lo que ellos hacen. Y no es cierto. Dios sí ama a la persona, pero no ama a lo que hace. O sea, que esa frase también, que Dios ama al pecador, que no está en la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Entonces, realmente son fuera de contexto. Présteme atención. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Léanse bien el texto y está hablando de que el día en que haya el juicio, cuando hay un juicio, a él no le interesa si usted es alto, pequeño, hombre, mujer, adulto, niño, blanco, negro, con plata o sin plata, no le importa. Pero el problema es que la Biblia sí nos muestra a nosotros que el Señor, en cuestión de amor, sí tiene sus preferidos. Vámonos un momentico a Romanos capítulo 9. Y esta madrugada lo estábamos enseñando, lo estaba meditando. Romanos capítulo 9. Porque anoche hablábamos que la salvación no depende de nosotros. Que la salvación depende de quién, de Él. Versículo 13 en adelante. ¿Quién lo lee? Póngale atención. Entonces el Señor aparta su espíritu de Saúl y óigame, lo desechó como rey y lo desechó como siervo y lo desechó en todo. Y le da su espíritu a David. ¿Qué dice el versículo 13, por favor? En adelante. Romanos 9:13. Amén. Romanos 9:13 dice así, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Siga, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hasta ahí. Mire que esto es difícil de entender. Este es uno de los textos más difíciles porque como la gente tiene en su cerebro que Él no hace acepción de personas y es que Él ama a todo el mundo por igual, eso no es cierto. Y aquí comienza un ejemplo. A Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. A David amé y también a Saúl aborrecí. Amé la ofrenda de Abel y la de Caín lo aborrecí. Pero hay un texto aquí que nos muestra y dice el versículo 15: tendré misericordia del que yo quiera. Me compadeceré de quien yo desee. Y ayer hablábamos eso en la noche. Que si nosotros somos salvos, no es porque usted y yo hayamos hecho algo. Si usted y yo somos salvos, es porque Él quiso. Punto. Ahora, ¿cuántos de ustedes desean que sus hijos sean salvos? Que el marido, la mujer, que los papás sean salvos, la familia. No depende de usted. Ah, entonces no hago nada. No, sí, usted puede hacer algo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Hay dos cosas que podemos hacer para que la familia se convierta. Misericordia por ellos. Sí, no, orar. Primero orar. Antes de hablarle de Dios a una persona, háblale a Dios de esa persona. Anoten esa frase y apréndansela de memoria. Antes de hablarle a Dios, de Dios a una persona, háblale a Dios de esa persona. Y segundo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero orar. ¿Y lo segundo qué es? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Marelvis, Marta, Yadira. Orar.
Dice, Clamar. Clamar es orar. Clamar está dentro de orar. oración en una Biblia. Predicarles. ¿Cómo? Predicarles. Predicarles. ¿Cómo pues van a creer en alguien que no les ha anunciado? Les dice Pablo a la iglesia. Vergüenza de ustedes que no le predican a la gente. ¿Cómo van a creer si no van y le predican? Pues llevarle la luz. Eso es lo único que podemos hacer. Pero muchas personas se cargan. Muchas personas andan preocupados porque es que mis hijos no quieren seguir a Dios y yo me siento mal. Y se echan la culpa a sí mismos porque es que cuando yo era joven yo fui mal ejemplo para mis hijos. No, no, señor. Nadie se pierde por ver a otros, se pierden porque quisieron hacerlo. Y eso es lo que debemos entender. Aquí vamos a darnos cuenta de la historia de Saúl y David y de cómo Saúl se pierde porque quiso y David se salva no porque quiere, sino porque Dios tiene misericordia. Entonces Dios es injusto. Por eso dice el versículo 14 de Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y empieza a traer una historia de Moisés y de Faraón. ¿Qué le dice a Moisés? Yo tengo misericordia de quien quiero y me compadeceré de quiero. Y el versículo 16 dice que Faraón, ¿para qué fue levantado Faraón? Para mostrar el poder de Dios en Faraón, ¿verdad o no? Por eso ténganle miedo cuando un profeta le diga, hermana Marelvis, el Señor dice que voy a demostrar mi poder en ti. Y uno, uy, espere, pare ahí. Demuestre su poder en mí, ¿cómo? Porque si lo va a demostrar como Faraón, no, Señor, no lo demuestres como Faraón. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice aquí? A ver. De manera que, aquí el versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si usted se va para Éxodo y lee las plagas de Egipto, ¿cuántas plagas son, por favor? 10. 10 plagas. Yo pensé que alguno me iba a decir 7 porque le iba a decir católico enseguida. Eso es católico. Los católicos dicen que 7. Un paréntesis. Mi madre ahorita me dijo algo y le dije que eso era católico. Los católicos fueron los que trajeron que tener sexo, eso no estaba bien, ese era un pecado. El pecado original, bueno, en fin. Y que por eso, no sé si ustedes recuerdan que muchas abuelitas tenían un manto que tenía un huequito ahí abajo. Y entonces si el hombre quería montarse y chucuchucu, hágale, pero era pecado quitarse la ropa, eso no estaba bien. Cuidadito si usted quería tener una relación sexual con su marido, con su mujer y hacer cosas indebidas, eso de tantos besos y caricias, eso no. Y de que una por aquí, o sea, hablando santamente, que volteese, que esto, que no. Y entonces, cuidado, todo era pecado, el sexo fue pecado. No, la Biblia dice que no. Primero que nosotros, la Biblia nos enseña a usar el sexo que no sea contra natura. ¿Sí? Hay cosas que no son debidas. Pero la Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan. ¿Qué han leído ese texto o no? Eso está en Proverbios. Alguien que me ayude, ¿dónde está? Que no puedo escribir acá. Vamos a buscarlo. Yo lo busco por una palabra llamada gacela. Gacela. Listo. Eso está en Proverbios 5. Vámonos para Proverbios 5, por favor. Proverbios capítulo 5. ¿Quién lo lee? Un paréntesis para contestar y para poder aclarar lo que estábamos hablando. Proverbios 5. Alguien que lo lea, Proverbios 5, versículo. Leamos
desde el 15. ¿Qué dice, por favor? Hicimos un paréntesis, ¿no? Hicimos un paréntesis para entender que el sexo en el matrimonio no es pecado, no está mal. Ahora, no vaya a decir que es que ahora, cuidadito con, ¿sí? No, póngale cuidado. Es que no me gusta hablar estas cosas así porque esto es muy privado, eso es de cada quien. Como un día aprendimos, si usted va a tener una relación sexual con su esposa, con su marido, diviértase, pero hágalo de tal manera que cuando terminen le puedan orar a Dios y dar gracias por eso. O sea, sea una relación sexual santa. ¿Qué dice el versículo 15? En adelante. Proverbios capítulo 5, verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa la cela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recrearé siempre. Hasta ahí. Entonces nótese que comienza hablando con una metáfora, ¿no? Y comienza a decir, se bebe el agua de tu misma cisterna. Ojo con la uroterapia. ¿Saben qué es la uroterapia o no? La gente que enseña que hay que tomarse el chichi, porque eso dice que es medicinal y saludable, y entonces apenas aparece el día, lo primero que hace es orinar y tomarse el chichi. Y ellos utilizan este versículo, donde dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Con el respeto que merecen esas personas, pero uno, la Biblia no enseña eso, y dos, científicamente comprobado, el chichi no tiene vida, todo es inerte, lo que sale del chichi no hay vida. Entonces, si usted se lo vuelve a tomar, no es bueno. Si alguno me dice, David, usted está equivocado, sí es bueno porque nosotros hemos visto, y bueno, empiezan a hablar de sus experiencias personales, dejando a un lado la Biblia y lo científico. La ciencia enseña que si usted un día no vuelve a tomar agua, sino que toma solo chichi, en cuestión de 3-4 días se muere. Porque el chichi no trae nada bueno, ¿me hago entender? No tiene vida. Entonces aquí no está hablando este texto de eso tampoco. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo? Cuando dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, lo que está hablando es, mire mijo, sea para ti solo y no para los extraños, y tu manantial sea bendito, y enseguida dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Lo que está diciendo es, mire mijo, si tiene sed con la mujer samaritana, vaya, busque un verdadero marido. Con su mujer, sacie esa sed con su mujer. Está diciendo, se derramarán tus fuentes por las calles. No está diciendo que usted, si tiene unas ganas de orinar, no se vaya a pegar un arbolito, una pared de orine. No, cuidadito que eso es pecado. No está hablando de eso. Está hablando que usted, la semilla que Dios le dio, el espermatozoide, no lo esté botando por ahí. Déjelo en su propia casa. Por eso dice, sean para ti y no para los extraños. Entonces, en el hombre comete el error insensato de buscarse un amante, o la mujer también, y esa fuente es para otros. No. ¿Qué dice? Ya hablando de la relación sexual, lo primero que dice de la relación sexual es ¿qué? Alégrate. O sea, ¿me hago entender? Ay, ya llegó este. Ay, Dios mío, yo cansada. ¿Cuántas? Sí, y me duele la cabeza. Y bueno, esas eran las abuelitas. Que venía el hombre chucuchuco y ellas mirando para el cielo. No, alégrate.
Mamita, vamos a hacer el amor. Camine, mijo, pues. Alégrese, sonría. Hombres que llegan cansados y la mujer tiene su necesidad y ay, ya va a empezar, está aquí. Mira lo que dice Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Dios habla de este tema santamente en la Biblia. ¿Sí? Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia ¿qué? Mujer. O sea, a causa de la visitadera de las prostitutas, que es la palabra fornicación, el que se acuesta con prostitutas, el que visita el fornix. ¿Sí? Y cada mujer tenga ¿qué? Su propio marido. Mujeres, maridos, oigan esto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿De qué está hablando? ¿Pásale para el diario? No. ¿Y qué hace esa señorita levantada a esta hora por ahí cuando debería estar en una dieta? Y no está abrigada. ¿Dónde está Dayana, que la acabo de ver? ¿Es Dayana, Manuel? Hágame el favor, su merced. Mírala. Hace una semana tuvo un bebé y anda levantada hasta ahora. Bueno. Hola. Saludos, Dios te bendiga. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así el mismo la mujer con el marido. Súmele proverbio, o sea, que sea alegre. Eso es lo que está diciendo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Camine, mija, para allí. Ay, no lo haga. Diviértase. A no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, mira, vamos a meternos en oración, hágale, pero es que hay cristianos que pasan todo el año en oración y la mujer buscando y deseando, o el marido buscando y deseando. Pues ¿qué pasa? Que viene Satanás y como la amante sí se viste bien y su merced no. Por eso dice, no se nieguen, cumpla el marido su deber conyugal. Venga, mija, la atiendo. Cumpla la mujer el deber conyugal. Venga, mijo, lo atiendo. ¿Por qué? Porque debe haber esa alegría. ¿Cuántas parejas aquí tienen esa alegría con el marido? Camine, vamos. Ahora mire lo que dice Proverbios. Devuélvase a Proverbios. Debe ser alegre, ¿no? Alégrate con la mujer de tu juventud. Y utiliza una metáfora de dos animales. Como sierva amada y como graciosa gacela. Ojo. No dice como sierva, que con C, que es un animal, ¿no? Y no dice como gacela, dice como sierva, ¿qué? Amada. Y como graciosa, ¿qué? Gacela. ¿Usted sabe cuáles son las características de la sierva, del animal, la sierva y de la gacela? Y aquí esta parte se pone interesantísima. Bueno, se nos abrió un espacio para los matrimonios y para que aprendamos a aconsejar a los matrimonios. Porque hay muchos matrimonios que le dicen a uno, bueno, hermano David, yo soy virgen, él es virgen y no tenemos ni idea de cómo es la cosa y pues vamos a ir al matrimonio y la noche de bodas que va a ser el sábado, digámoslo así, ¿qué tenemos que hacer? Y hay unos siervos de Dios que cometen unos errores de empezar a hablar unas cosas y a meterse en cosas muy personales. Mire, así es que se enseña. Dedíquesele a la palabra y no hable más. Repito, tenga una relación sexual con su marido o su mujer de tal manera que cuando terminen puedan arrodillarse ante el Señor y agradecerle. Entonces se ponen a hablar, eso hacen, ¿cómo se llama? Retiros espirituales para parejas, para allá ponerse a hablar de cosas que ni deben. Y que el borde cama, y que el salto del tigre,
y que el helicóptero, y que no se... No se pongan a hablar eso, seamos santos en la manera de hablar. ¿Quieren textos? Aquí está. ¿Sabe qué es una sierva y qué es una gacela? ¿Y por qué dice como sierva amada? ¿Cuál es la característica de las siervas, de los siervos? ¿Sabe cuál es la característica? Por allá en Habacuc, capítulo 3, nos lanza una característica. Y dice que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Los siervos, las siervas, esos animales, son los únicos animales que pueden andar en unos peñascos pendientes así impresionante que un ser humano no podría caminar y ellos sí. ¿Eso qué quiere decir, mijo? Diviértase con ella. ¿Me hago entender? Como una sierva, móntela encima, hágale con confianza. Como una sierva amada y como una graciosa gacela. Eso sí, las gacelas son brinconas, ¿no? Que por aquí, que para allá, que esto, que por lo otro, que pin, que... Hágale con confianza, como sierva amada y como una gacela. Interesante eso. Pero el problema del catolicismo fue que enseñó que cuidadito le llega a hacer una posición porque no. Montes y chucumplum. ¿Sabe qué me dice a mí ahí? Pues es que esto, como sierva amada, tiene la que se monta. Y entonces empezaron a enseñar que no, que la mujer tenía que tener un huequito en la bata, porque cuidadito usted se desnuda delante del marido y con la luz apagada, ¿no? Cuidado. Y 1 Corintios 7 nos dice, la mujer no tiene potestad sobre el hombre, ni el hombre tiene potestad sobre la mujer, sino es el otro el que tiene la potestad. Entonces, no, cuidadito, no apague la luz. Y entonces la mujer se acostaba y venía el hombre y chucumplum y ya. No, aquí me está diciendo Proverbios capítulo 5, alégrate como sierva, o sea, déjela que se monte. Uy, David, eso está como fuerte, fuerte. Sus caricias te satisfagan, eso sí es fuerte. ¡Ey, un masajito! Ay, pero eso más de uno, venga para acá, mija, chucumplum, 3 puñaladas y ya. No, hombre, no haga eso, ella necesita satisfacerse. Hermano Manuel, ¿qué quería decir? Sí, o sea, hablando santamente, ¿no? No hablando de eso que... No, yo recuerdo una vez, por allá me invitaron a predicar en un retiro de parejas y los dejé hablar, cosas que a veces no debe uno dejar que hablen tanto, y los dejé hablar, y entonces una pareja que era muy adinerada, recuerdo, dijo, el secreto de nuestro matrimonio es un buen sexo. Y yo, ay Señor, ese es el secreto del matrimonio. Sí, uno debe entenderse en la cama, tener comunicación, uno debe coger y hacerle el 60 y no sé qué, y eso empezaron a hablar, y yo, ay Señor, esas intimidades no las hablamos entre nosotros. Lo que usted haga en la intimidad con su mujer, eso es cuestión suya. Nosotros hablamos lo que dice la palabra. Y la palabra en 1 Corintios 7 me dice, no te puedes negar a tu mujer. Si tu mujer tiene ganas de tener sexo hoy contigo, usted va y cumple. Y lo mismo la mujer. Y Proverbios 5 me dice, alégrate, diviértase, y que ella sea una sierva amada, una gacela, que sea brinconcita, que hágale con confianza. ¿Sí? Hágale un masaje. Que usted sea de los maridos que le dice, camine, mija, vamos a darnos un baño, y consiéntala, acaríciela, acarícielo. Eso no es pecado. Ya hay otras cosas que ni siquiera las hablamos porque nuestra propia mente nos dice que no está bien. Que hay cosas que no fueron hechas para eso, y eso hay que pensarlo muy bien. ¿Me hago entender? Entonces dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y mira el broche de oro con que cierra. ¿Y en su amor qué? Mire la palabra.
recréate siempre. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiábamos? Y sonaba el timbre del recreo, ¿qué pasaba? Todo el mundo pegaba el grito, ¡wow! ¡Recreo! Y no mames. En cambio aquí más de uno, camine mijo, ay Dios mío, estoy cansado, me duele la columna, tengo no señor. Así que les voy a decir a ustedes, parejas que me están escuchando, ya saben, díganle a la pareja, camine para el recreo mija, camine, vámonos al recreo, vamos a divertirnos, ¿sí? Vamos a amarnos, vamos a tener una familia en santidad, vamos a tener hogares santos que se divierten, porque aunque ustedes no lo crean, Dios inventó el sexo. El que decidió que eso era por allá fue Dios, y el que escribió el salmo y el proverbio y dijo que había que recrearse fue el Señor el que lo inspiró. Y después en Corintios el que dijo no se nieguen, así que cada vez que tenga ganas échele mano, fue Pablo. Fue el Señor inspirando a Pablo. Así que diviértanse. ¿Sí me hago entender? Ese concepto de que la relación sexual eso era malo y que eso fue un concepto católico, que las abuelitas lo aprendieron. En cambio nosotros los cristianos sabemos que no. Sabemos que utiliza la palabra alégrate, sierva, gacela, satisfaga y recréate. Que usted quede lleno. Pastor Manuel. No, amado David, aquí hace aproximadamente unos 10, 12 años atrás había una congregación que enseñaba eso, que no se podía desnudar ni de nada de eso, sino que por la orillita fue catapota que limpio. Sí, señor. Y entonces por eso muchos pues caen en adulterio, porque por eso dice Corintios, 1 Corintios 7 dice, pila, no sea que el diablo los saque a ustedes de ahí, porque a veces uno, pues sí, se pone uno a orar, ¿no? Entonces, mija, vamos a entrar en un ayuno de 7 días. Pues obviamente si están en el ayuno no hay fuerzas, no hay ganas, ¿no? Entonces están en ayuno, bueno, 7 días, 15 días, no sé los que ustedes quieran, pero dice 1 Corintios, para que cuando terminen vuelvan otra vez a satisfacer ese deseo, esa necesidad. Por eso si alguno aquí me está escuchando y no tiene pareja y necesita ese deseo, por eso Pablo dice en el capítulo 7, versículo 1, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, para que usted no esté teniendo sexo con uno, con otra, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando a mí me dice alguno, David, me voy a casar, excelente. Y me dicen, es que yo no tengo el don de continencia, yo tampoco. Hay que casarse, hay que buscar una pareja. Bendito Pablo que tenía el don de continencia, él era viudo. Ah, bueno, listo. Pero a mí la andropausia no me ha llegado y a más de una hermana no le ha llegado la menopausia y todavía se le sube el calor. Entonces, búsquese un marido, búsquese ¿qué? Una mujer. Téngala en santidad. ¿Listo? Ahí queda la enseñanza acerca del sexo en el matrimonio cristiano, el sexo en la Biblia. Un sexo bonito, agradable, un sexo que santo, un sexo que no necesita de que estemos hablando de cosas que no son, ¿sí? Siempre recuerde, como sierva amada, como graciosa gacela, ¿sí? Hombres, que las caricias de sus mujeres los satisfagan para no andar buscando cosas en otro lado. Y recréanse, alégrense, recréense. ¿Listo? Bueno, cerramos ese paréntesis. Recuérdenme editar el video y sacar este pedacito aparte para poderlo enviar a muchas personas que no tienen... No, pues imagínense que ahora hay psicólogos sexuales. Ay, Dios santo. ¿Ah? Psicología. Yo soy psicólogo sexual. ¿Cómo? Sí, porque es que la salud también depende de la parte sexual. ¿Qué? Y esos psicólogos sexuales terminan enseñando un poco de cosas así como
¿Te han escuchado hablar una brasilera por ahí en televisión aquí en Colombia? Y uno se queda diciendo, uy, pero estos que están hablando unas cosas. Ay, no sea mojigato, le dicen a uno, ¿no? No sea mojigato, sea open mind, de mente abierta. Y terminan haciendo cosas que ni siquiera nosotros hablamos porque son vergonzosas. Dejémoslo hasta ahí. Entonces sigamos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 16. Y quiero terminar, faltan 11 minutos, pero quiero hacer un énfasis especial. No se les olvide que el Espíritu Santo ya no andaba con Saúl. El Espíritu Santo dejó a Saúl. Eso es importante entenderlo, se apartó. Recordemos que el Espíritu Santo no vivía permanentemente en la persona, sino que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba, tomaba a la persona, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Eso era en el Antiguo Testamento. Sansón, repito, la gente tiene la mente de que Sansón era musculoso y fuerte. No. El Espíritu Santo venía, le daba una fuerza sobrenatural, él hacía lo que tenía que hacer y el Espíritu Santo se iba. Andaba con él, pero no lo poseía permanentemente, no vivía dentro de él. Por eso cuando Sansón está con Dalila y varias veces durante casi 7 noches, creo, no me acuerdo bien, varias veces, Sansón, los filisteos sobre ti, él rompía todo, frum, frum, frum. Pero la última vez dice la palabra, allá en Jueces, capítulo 14, 15 por ahí, dice que Sansón pensó y dijo, me volveré a zafar de estas riendas de la presión como siempre. Pero Sansón no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Ese es de los textos que dan ganas de llorar, tremendo. Y así hay muchos cristianos. No, como siempre Dios me perdona. No, eso yo le oro a Dios y Él me hace el milagro. ¿Los han escuchado? No, a mí Dios me ama y Él cuidadito. Eso no es tan cierto. No es cierto porque nótese Saúl, capítulo 13, no obedeció, fue desechado. Capítulo 15, no obedeció y fue desechado permanentemente. Vamos a leer un momentico esos textos que casi nadie lee. Proverbios capítulo 1. ¿Qué es lo que hay que enseñar a esas personas que creen? No, que es que Dios me ama y aguanta todo lo que yo haga. Proverbios capítulo 1, versículo 20 y algo, versículo 24 en adelante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Proverbios 1, 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me retiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Recordemos que esa palabra oír en el griego y en el hebreo original no es simplemente escuchar el sonido, sino el de prestar atención y hacer lo que hay que hacer. Obedecer significa eso.
Obedecer es escuchar y actuar. El que escucha y no actúa es desobediente. Y ese es el problema. Aquí dice claramente que el que oyere va a habitar confiadamente. Vivirá tranquilo, no va a tener temor del mal. ¿Por qué? Yo no tengo temor de lo malo porque como yo hago lo que tengo que hacer. Eso es lo primero que se le va a ustedes aquí en el grupo, el miedo. Y ustedes empiezan a coger una confianza. ¿Por qué? Yo me estoy levantando todos los días a orar, a leer la palabra, en las noches a orar, a leer la palabra. ¿Qué me puede pasar que no quiera Dios? Lo que usted quiera, y la fe crece. Pero el problema es que hay personas que empiezan a dejar el consejo y Dios les habla, no prestan atención. Por eso Él comienza en el versículo 24 a decir: llamé, no me oísteis, te busqué, no me abristeis y no obedeciste lo que yo dije. Entonces me voy a reír el día de tu calamidad. Cuando venga lo malo y ustedes me oren, no los voy a escuchar. Y así tenemos muchos, lastimosamente, que hemos caído en eso. Vivimos una vida aparte del Señor. Llevamos una vida haciendo lo que se nos viene en gana. Y el día en que llega el problema, Señor, ayúdame. Y como Él no nos ayuda, entonces nos volvemos ateos o le cogemos rabia a Dios. Ahí está Charles Darwin. ¿Por qué se volvió ateo Charles Darwin si es judío? Charles Darwin conoce la Torá. Y siendo judío escribió un libro llamado El origen de las especies, año de 1928, si no estoy mal. El origen de las especies. Enseñando que la Biblia era falsa y que la evolución era verdadera. Ese es un ataque a Dios. ¿Por qué? Porque un día le oró a Dios para que su hija fuera sanada y se murió. Por eso se volvió ateo. Karl Marx, judío, padre del comunismo, ateo. Immanuel Kant, todos ellos, los padres del ateísmo, del comunismo, todos ellos eran hijos de cristianos o eran judíos, conocían. ¿Por qué se volvieron así? Porque la gente cree hoy que puede llevar la vida como se le viene en gana y el día en que levantan sus manos y lloran delante de Dios, Dios les tiene que responder. No, señor, falso. La Biblia no enseña eso. Yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Hubo unos como nosotros privilegiados. Yo digo privilegiados porque créanmelo, conociendo la palabra, duré décadas diciéndole al Señor: no quiero saber nada de ti, aléjate, me tienes aburrido, no me hables. Me di al pecado, me revolqué, como dicen en Colombia, hasta con el perro, el nido del perro, algo así. Eso hice de todo desastres. Y Él quiso tener misericordia de mí. Y hoy le digo gracias por no escuchar esas oraciones. Porque muchas veces le dije: no me hables, no quiero saber más de ti. Y dijo el profeta Jeremías, ¿cuántos recuerdan la oración de Jeremías? No voy a hablar más de ti, porque desde que hablo de ti, le dice a Dios, solo calamidades y problemas tengo. Ese es el profeta Jeremías. No voy a volver a mencionar tu nombre, porque me meten a la cárcel por hablar de ti. Me golpean por hablar de ti. Me tratan mal por hablar de ti. Yo no he hecho mal. ¿Sabe qué? Me tiene aburrido. Ya no vuelvo a hablar de usted. Y enseguida dice: pero no obstante había un fuego dentro de mí que me consumía y no puedo estar callado. Seguiré hablando de tus grandezas. Eso le pasa a todo el mundo. Muchos de nosotros a veces no hemos querido al Señor y el Señor sí nos quiere. Por eso Él dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. A Saúl lo desecho y voy a amar a David. Punto. Lo único que podemos hacer es decir: Señor, ten misericordia de mis hijos. Pero si un hijo de nosotros decide el camino del mal, si un hijo de nosotros decide apartarse,
Si un hijo de nosotros decide convertirse en la maldad y morir en pecado, ¿usted qué va a hacer? Ah, pero tú me dijiste que si yo creía mi casa era salva. Sí, mijo, pero comprenda algo. No se puede porque él escogió el mal camino. Vamos a terminar con el versículo más leído en la Biblia. ¿Quién sabe cuál es el versículo más citado de la Biblia? ¿Sí saben cuál es o no? Vámonos para allá. Salmo 91. No. El versículo más leído en el mundo y que más se saben la mayoría de personas. ¿Alguien que lo lea? ¿Saben cuál es o no? ¿No? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente lo lee hasta ahí. Por ahí hay uno que otro que sigue leyendo un poquito más y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí. Y la gente habla de ese evangelio tan bonito. Pero la gente no entiende qué significa porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí viene la parte fea. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra porque de tal manera? Significa que Dios nos amó tanto, que nos dio la salvación, y nos amó tanto que cogió a su Hijo, lo escupieron, lo maltrataron, lo apalearon, y Dios lo crucificó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso significa que Dios nos amó tanto, que su Hijo sufrió. ¿Tú qué crees? ¿Que puedes seguir pecando y seguir viviendo en Cristo? ¿De verdad? Mira el versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a leer, no viene a estudiar. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que viene a orar, viene al grupo, viene a estudiar, va a la iglesia, practica. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay gente que no quiere venir. Hay gente que se va a condenar. Hay familiares nuestros que se van a condenar. Pero la culpa no la tiene Dios. No, Señor. ¿Quién tiene la culpa? La misma persona. Decidió las tinieblas en lugar de la luz. Aquí comenzamos a leer, ya a masticar más fuerte, porque empezamos a entrar en la parte fuerte de la Biblia. Cuando empezamos a ver que Dios coge a unos, desechado, usted salvo. Él es soberano y hace lo que quiere. Somos salvos por gracia, no se les olvide. Nada hicimos para obtener la salvación. Dios les bendiga a los que están en Facebook. Mi hermana América, el Señor le bendiga. Muy bien.